Entonces, con respecto, ¿sí?, a cuáles son los objetivos generales de esta materia, ¿ah?, es aprender a entender y conceptualizar problemas usando el enfoque de programación orientada a objetos, ¿sí? Ustedes vieron durante la cursada de Mumuki o la cursada de el paradigma orientado a objetos y aprendieron a utilizar un lenguaje que soporta ese paradigma, que es Java, ¿sí? Entonces, lo que nosotros pretendemos en esta materia es que cuando tienen un problema, cuando hay un enunciado, ¿sí?, utilicen correctamente el paradigma para modelar ese problema e implementarlo en Java, ¿sí? Lo que vamos a incorporar nosotros, adicional a lo que ustedes ven en esas plataformas, ya sea Mumuki o Egg, es la posibilidad de que nuestra aplicación guarde datos, ¿sí?, en una base de datos. Para eso van a aprender a usar un framework, ¿sí?, una librería que les va a permitir conectar su aplicación Java a una base de datos, y en este caso el motor de base de datos que vamos a usar es el de MySQL, ¿sí? Entonces van a tener todo un módulo en donde van a aprender a utilizar el motor de base de datos, a armar una base de datos, a crear ustedes, dada una realidad, modelar, realizar un modelo de esa realidad de datos e implementarla, ¿sí? Y van a utilizar SQL como lenguaje de consultas para poder trabajar con ese motor. Siguiendo con Java, van a aprender a utilizar también un conjunto de librerías para poder armar las vistas de la aplicación. Entonces, ya es como que a la aplicación la van a poder dividir en tres capas: la parte de vistas, la parte de control y la parte de modelo o de datos, ¿sí? Bien. Para eso tienen 5 unidades. ¿Estamos? Nosotros damos como sabidas las primeras 4 unidades, si se quiere, ¿sí? Por eso es que estamos haciendo semana a semana repasos de esas unidades y avanzamos, ¿sí? La semana, acá está abajo, esto lo van a tener ahora, se los vamos a pasar por mail. La semana del 10 al 12 de agosto, que fue la semana pasada, ¿sí?, empezamos a hacer una introducción y un repaso de la primera unidad, en donde hablábamos lo que era el lenguaje, inclusive llegamos hasta lo que eran relaciones, ¿sí? Y vimos las relaciones de asociación y dependencia, hicimos hincapié en eso, y desarrollaron el trabajo práctico 1, que fue el del robot, ¿sí? Inclusive hicieron un trabajo práctico 2, que fue el del auto, el de carrera mortal, ¿no? Esta semana, del 15 al 19 de agosto, queremos trabajar con la herencia, ¿sí? Para eso va a haber un trabajo práctico 3, acá figura como trabajo práctico 2, que es el que ya hicieron. Va a haber un trabajo práctico 3 que les hace trabajar con el tema de herencia, ¿sí? Entonces, vamos a charlar un poco acerca de herencia, lo que viene con herencia, que es lo que es sobreescritura, polimorfismo, ¿sí? Entonces, le vamos a dar una realidad para que ustedes, le vamos a dar un enunciado para que ustedes modelen, y luego de modelar, lo debatimos y lo implementan en código, ¿no? Ya la semana del 22 al 26 de agosto van a estar trabajando con, o repasando todo lo que vieron de colecciones, ¿sí? Todo lo que vieron de colecciones y estructuras de datos. Para eso se van a descargar 2 prácticos más, ¿sí?, en donde le vamos a agregar algo más de lo de colecciones, que es el tema de manejo de interfaces gráficas de usuario. Es decir, van a aprender a utilizar las librerías necesarias para armar las vistas de esa aplicación, ¿sí? Y ya la semana del 29 del 29 de agosto al 2 de septiembre empiezan con lo que es base de datos, ¿sí? Ahí van a tener prácticamente 2 semanas en donde el objetivo es que aprendan, dada una realidad, modelarla e implementarla en un gestor de base de datos, ¿sí? Representar, implementar ese esquema que modelaron, ¿sí?, en una base de datos, en un gestor de base de datos como es MySQL, ¿sí? Ahí van a tener que instalar una serie de herramientas adicionales para poder hacer eso. ¿Mm? Y ya después viene todo lo que es de la semana del 12 de septiembre al 16 de septiembre, todo, ya van a saber modelar, entonces ya íbamos a trabajar con SQL. ¿Mm? Y
con ese lenguaje, de ese lenguaje van a usar la parte que se encarga de lo que es manipulación de datos. Es decir, ¿cómo puedo hacer con SQL para agregar datos a esas tablas que ustedes crean, modificar datos, eliminar datos, hacer consultas? ¿Sí? Y ya la semana del 19 al 23 de septiembre volvemos a Java a pleno. ¿Sí? Aprendemos a utilizar el framework de JDBC para conectar nuestra aplicación Java a la base de datos. ¿Ok? Una vez hecho esto, les vamos a presentar a ustedes un proyecto ejemplo, ¿sí? Y vamos a empezar a armar el modelo de base de datos de ese proyecto ejemplo y lo que serían las clases de control, las clases que se van a encargar de enviar o recibir datos desde o hacia la base de datos. ¿Ok? Y luego, ya con eso, ustedes van a poder empezar a armar las vistas de ese proyecto transversal y ya les damos al equipo, a cada equipo les vamos a dar el enunciado del proyecto final. ¿Sí? Y ustedes ya tienen, desde el 10 de octubre, si se quiere, en adelante, hasta el 4 de noviembre aproximadamente, para terminar todo ese proyecto final. ¿Sí? En esas semanas, nosotros no vamos a ir agregando temas nuevos, sino que lo vamos a usar para que ustedes vayan mostrando los avances que van haciendo. Y van a haber entregas obligatorias de esos proyectos, tanto del transversal como del final. La semana del 7 de noviembre al 11 de noviembre, ¿sí? Ya tiene que estar terminado el proyecto de ejemplo que les dimos, y tiene que estar terminado también el proyecto final. En esa semana, es lo que dice el profe, se van a conectar los equipos y de manera individual van a ir defendiendo la aplicación que ustedes crearon. ¿Ok? Es muy probable, esas son las fechas estimadas, ¿sí? Por ahí es muy probable que hay ciertos temas que a lo mejor los vamos adelantando, porque los temas se entendieron, los temas que pensábamos dar en una semana se entendieron antes, entonces podemos ir avanzando y les queda más tiempo todavía para poder terminar con sus proyectos finales, ¿sí? Entonces recuerden que ya desde el proyecto transversal, el proyecto ejemplo que nosotros ponemos, en adelante, o sea, el proyecto final también, es grupal y son obligatorias las entregas, ¿sí? Ya tienen que tener un 70% de las entregas hechas y el proyecto final el proyecto transversal, el proyecto ejemplo tiene que estar bien, para estar regulares, ¿sí? Más, ya ahí cuando vayan avanzando se van a dar cuenta, más el modelo de datos y las clases de control del proyecto final, ¿sí? Entonces, el proyecto transversal completo, con las vistas y todo, más del proyecto final que les demos, el modelo de base de datos, más las clases de control, con eso estoy regular. ¿Qué quiere decir? Que me puedo presentar en una mesa y mostrar el proyecto final terminado. ¿Estamos? No lo aconsejo, ¿por qué? Porque vienen vacaciones, volverse a juntar en grupo para poder terminar el proyecto final a veces se complica más que en época de clases. Entonces terminando haciendo todo de manera individual y por ahí les lleva mucho más tiempo. Entonces, si tienen, o sea, tienen todo, van a tener todo el tiempo disponible, ¿sí? Y todas las herramientas y el apoyo nuestro para que lo terminen en la última semana, esa primera semana de noviembre, ¿sí? Del 7 al 11 de noviembre. ¿Ok? Entonces aprovechen bien el tiempo. ¿Ok? Dudas que tienen, no las dejen pasar. Anotan, cuando se encuentran con el profe en clase, las preguntan, se las sacan. ¿Sí? Esa es la idea. Eso es lo importante que yo les quería decir hoy. Bien. Perfecto. Bueno, hasta acá nosotros sabemos que cuando creamos un proyecto, ¿sí? Lo más probable es que ese proyecto no conste de una sola clase. Seguramente dentro del proyecto van a tener varias clases. Y de alguna manera, ¿sí? Los objetos que yo instancie de esas clases se van a relacionar. ¿Sí? Es decir, que si yo en mi proyecto tengo 5 clases, ¿sí? Y una de esas clases, o objetos de una de esas clases, no se relaciona con las demás, evidentemente esa clase
no es prescindible, ¿sí? Es decir, yo podría prescindir de esa clase, yo podría quitarla del proyecto y podría seguir dando solución al problema, ¿ok? Entonces, siempre, si yo hice bien el modelo, interpreté bien la realidad, los objetos de esas clases de alguna manera se van a relacionar. Entonces, la pregunta que les quiero hacer, para repasar, es ¿qué tipo de relaciones eran las que podían existir entre los objetos, ¿sí? Entre los objetos, digamos, de esas clases? ¿Qué tipo de relaciones podrían existir? Entre clases o entre los objetos de esas clases, como ustedes quieran llamar. ¿Cuáles eran las relaciones más comunes? Esto es algo que estuvimos charlando también la clase pasada, pero yo los quiero ir llevando a la última relación con la que vamos a trabajar hoy. ¿Mm? ¿Cómo se La llamaba? adherencia, profe, es un... Bien, ese es un tipo de relación, la adherencia, ¿no? Ese Ujú. es un tipo de relación. Perfecto. A ver, un ejemplo de de relación de herencia. A ver, yo tengo dos clases, Sí. ¿sí? Tengo dos clases, darles un nombre a esas clases y que entre ellas haya una relación de herencia, por ejemplo. Podría ser vehículo Podría ser una vehículo, y, y auto es un vehículo. La otra clase, auto. bien, y otra clase auto, bien, perfecto. Y vos me decís que la relación sería auto es un vehículo. Entonces, Claro, me das a entender que auto hereda de vehículo. ¿Y cómo tal cual. represento eso en el UML? ¿Cómo digo que un auto es un vehículo? O que el auto hereda de vehículo. Con la flechita que tiene la punta blanca, profe. Exactamente, una flecha, cabeza blanca, bueno, eso es una flecha, Sí, y una línea continua. recta. Ajá, ¿Sí? continúa. Una línea continua. Exactamente, eso es herencia. Entonces, lo que está implícito en este modelo es que el auto hereda de vehículo o que un auto es un vehículo. Ujú. Recuerden que la relación de herencia es una relación del tipo es uno. Dependencia. ¿Sí? Esa es una relación. Perfecto. La otra, ahí dice Javier, dependencia. Bueno, a ver, Javier, yo te pongo dos clases. Yo acá tengo dos clases y dale nombre a esas clases y cómo representarías la relación de dependencia. Eh, no se me ocurre ninguna. A ver qué dice el chat. Bicicleta. Como la del práctico, Javi. Ponga bicicleta, que también es otro vehículo, profe. Ah, la están bicicleteando. Bueno, si es como sí, como dice Santi, como lo del práctico, en este caso tendríamos un robot que depende de la batería. No, el robot No, de batería no es dependente. el hombre usa el robot. Perdón, el hombre, claro. Ah, bien. El hombre Hombre, usa un auto también, o una está, bicicleta. también podría haber en lugar de agregado otra más. Exactamente. Bueno, ya que estamos acá, vamos a poner acá robot. Sigamos con la bicicleta. Bueno, pero a ver, yo tengo dos clases, ¿sí? Ahí Santiago dice, bueno, pero acordate el ejemplo del robot en el que el hombre usa un robot, ¿sí? Y cuando la relación es de dependencia, ¿por qué es una dependencia? A ver, ¿por qué el hombre usa un robot y no tiene un robot? ¿Por qué en el práctico, ¿sí? La relación entre hombre y robot era de dependencia y no de asociación, por ejemplo? Y es que si el robot. Porque el... no sé, perdón. ¿Sí? No, 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 dale, dale. Que para mí es porque necesita sí o sí el hombre de un robot para poder jugar. Y un Sí, robot es un objeto aparte, entonces está modelado independientemente del hombre. bien. ¿Y el hombre, qué tenía el hombre? ¿Sí? ¿A través de qué se relacionaba el hombre con el robot? ¿Qué Un tenía el método, hombre? profe. Un método. Método. Exactamente. Tenía un método, ¿sí? El hombre tiene un método llamado jugar con robot, así, que Que recibe recibía un por robot. parámetro exactamente un objeto de tipo robot,
¿sí? Ujú. Entonces, cuando ustedes tienen una clase, así cuando ustedes ven y se dan cuenta que tienen una clase que tiene un método o que recibe por parámetro un objeto del tipo otra clase o retorna un objeto del tipo otra clase, ese tipo de relación es una dependencia, ¿sí? Esa relación es una dependencia. Ahora, fíjense que el hombre no tiene un atributo de tipo robot, ¿sí? El hombre no tiene acá un robot de tipo robot, ¿sí? No tiene un atributo de tipo robot. Tiene un método que recibe por parámetro un robot. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Y cómo Sí. represento esa asociación? Perdón, esa relación. ¿Cómo Con se una flecha representaba la punteada, profe. con una línea punteada, exactamente, y una flecha común, ¿no? Ujú. Apuntando, y acá como decía Yamila, una es la clase independiente, una es la clase independiente, que es la del robot, y la otra clase es la dependiente, que es la del hombre. El hombre depende del robot para que su método jugar con robot funcione, ¿sí? Sí. Así como a la herencia la llamamos una relación del tipo es un, a la dependencia la llamamos una relación del tipo Relación de uso, profe. exactamente, usa un, ¿sí? Es una relación de uso. Entonces, una relación de uso se da cuando una clase tiene un método que recibe por parámetro un objeto de la otra clase o retorna un objeto de la otra clase. El ejemplo más común de lo que han hecho hasta ahora es entre el hombre y el robot en el trabajo práctico 1. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí? Y Sí, vieron profe. que ahí en el mismo trabajo práctico hay otra relación. Acá tenemos la de herencia. Vamos a sacar para acá. Acá tenemos la de dependencia. ¿Y qué es la que no estoy representando? ¿Cuál es la otra relación que me falta? La de asociación, profe. La de asociación, ¿sí? Y el ejemplo en el trabajo práctico 1 la tienen entre el robot y quién. Lo dijo recién Javier sin Y la querer. batería. Y la batería. ¿Sí? ¿Por qué es una Me asociación? anticipé la leche. ¿Por qué es una asociación? Porque el robot tiene un atributo de tipo batería. Tiene una batería que es de tipo, en lugar de ser de tipo entero, en lugar de ser de tipo float o doble, Batería. es de tipo batería. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen una clase que tiene atributos del tipo otra clase, es una asociación. ¿Sí? Y eso se representa con, ¿de qué manera? ¿Mm? ¿Cómo digo que el robot tiene una batería? Con una flecha continua, profe. Y pero si es una flecha O continua con sería la, como la dependencia. no, es con una flecha con las dos puntas, ¿Cómo es la línea? ¿no? ¿Cómo tiene que ser la línea? ¿Continua o guionada así? No, guionada. No, continua. Ah, veo, Así, profe, me quería hacer perder. es una línea continua, ¿sí? Es la Pero línea cambia la continua. punta. ¿Puede cambiar la puntita de la flecha? Es la misma que la dependencia. ¿Qué pasa Ah, es si la yo misma. no le pongo flecha? ¿Qué pasa si yo no pongo flecha? ¿Cómo se lee esto si yo no pongo flecha? Si yo no pongo flechas, ¿qué significa? Que es bidireccional. Es como si tuviera una flecha acá y una flecha acá. ¿Sí? Ah, no sabía Claro, eso. eso decía yo, nada que ver. Es bidireccional. Entonces, si yo no pongo flecha, es bidireccional. ¿Cómo leo esto? Que un robot tiene una batería y una batería tiene un robot. ¿Sí? La batería, si yo no pongo flecha, es como si dijera que acá la batería también tiene un atributo robot de tipo robot. ¿Se entiende? Pero en el trabajo práctico no queríamos decir eso. Nosotros no queríamos decir que un robot tenía una batería y una batería tenía un robot. ¿Qué queríamos decir solamente? Que el robot tiene una batería. Entonces, como quiero que se lea así, que se lea de robot para el lado de batería, la flecha apunta a batería. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien. Perfecto. Ahora, presten atención a esto. ¿Por qué? Porque puede suceder
que en el modelo ustedes tengan esta flecha y no tengan esto. No tengan en robot explícitamente escrito que tiene un atributo de tipo batería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la flechita esta me lo está diciendo, está implícito. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un modelo, si a mí me dan un modelo de este tipo, estoy trabajando en mi equipo y el equipo me pasa este modelo, ¿sí? Cuando lo pase a código, significaría que en la clase robot voy a tener un atributo de tipo batería. ¿Sí? Pero no es Nada más que obligatorio, nosotros, profe, ponerle un atributo de tipo batería. no es necesario que lo vuelva a escribir acá. Ya si tengo la Perfecto. flecha, significaría. ¿Sí? Es más, supongamos que vos decís, yo quiero decir que el robot tiene un atributo que se llama batería, que es de tipo batería. Si quiero decir eso, y no quiero ponerlo así, podría poner en la misma flecha, así, en minúscula, que en el robot el atributo se llama batería, por ejemplo. ¿Sí? No hace falta que pongamos asociación ahí. Ya la asociación lo tenés ahí. Ya con la flecha flecha. Claro, listo. ¿Estamos? No El hace robot falta puede que... tener 3 pilas quizás. Son 3 baterías. ¿Y cómo digo eso? ¿Cómo digo? Supongamos que el robot tiene 3 baterías, como dice el profe. ¿Cómo podría hacer eso? ¿Cómo en el modelo indico eso? Batería por 3. Se cortó ahí, Javier, no sé si hablaste. No sé si, profe, no sé si será esa partecita que ponemos 1.3, ¿así sería? Claro, exactamente. Supongamos que vos decís, bueno, el robot, ¿sí? O sea, ¿en dónde? Ese se llama cardinalidad, ¿no? Ah, bien. Entonces, un robot, ¿con cuántas baterías puede estar asociada? Y puede estar asociada, por ejemplo, yo quiero decir con ninguna, porque podría no tener batería el robot. Pongo un 0. O como mucho, 3. Punto, punto, 3. ¿Ves? Podría ponerlo así. Ujú. Y si quiero decir que tiene infinitas baterías, puede tener las baterías que quiera, ¿qué pondría? N. Sí, podría poner de No, 0 a n, podría ponerlo, o podría poner qué signo. Ah, el asterisco. Un asterisco. El asterisco, ¿se acuerdan claro, que significa ninguno o muchos? ¿Sí? Ninguno o muchos. claro. ¿Sí? Ahora, si yo pongo que tiene de 0 a 3 baterías, sería algo así. ¿Estamos? Bien. Y después en código, ¿cómo crearían la clase robot para decir que tiene 3 baterías? Supongamos que tienen acá la clase robot, ¿no? Public class robot. ¿Sí? Supongamos que yo quiero decir el robot tiene 3 baterías. ¿Cómo implementaría eso en código? ¿Cómo implementaría esto que modelé acá? Que el robot tendría ninguna o 3 baterías. ¿Cómo lo podría implementar en código? No, ni idea, profe. Sí. ¿Y cómo? A ver, fíjense. Bueno, tiene una batería. ¿Cómo pusieron ustedes que tiene una batería en código? Private, batería. Private tiene de tipo batería Una batería. una batería. Bueno, ahí tienen una batería. Y si Ujú. tiene 3, ¿qué podría poner? ¿Y repetís el código 2 veces más? Claro, podría tener de tipo privado, de tipo batería 2. Privado, de tipo batería 3. ¿Sí? Si no tiene ninguna batería, ¿no? El robot tiene estas 3 baterías, ¿cierto? Ahora, supongamos que no tiene ninguna batería. ¿Qué valor tendrían en batería 2 y en batería 3? Null. Null, exactamente. ¿Sí? O sea que yo puedo saber cuántas baterías tiene en este momento el robot. O sea, el robot puede soportar hasta 3. ¿Sí? Pero yo quiero saber cuántas baterías tiene hasta este momento. Pregunto si cuántas no son nulas de esas, ¿no? Che, batería 1, batería, ¿no es nula? Ah, entonces tiene una batería. Batería 2, ¿no es nula? Ah, entonces tiene 2 baterías. ¿Sí? Podría hacerlo de esa forma. Poner un atributo de tipo batería por cada batería que tiene. Ahora, supongamos que digo, el robot podría tener 8 baterías. Ninguna o hasta 8 baterías. Podría seguir con la misma idea, ¿no?
8 atributos de tipo batería. ¿O cómo también lo podría sintetizar a eso? Si yo no quiero poner 8 atributos de tipo batería, ¿cómo digo? Tengo 8 baterías. ¿Mm? ¿Qué estructura de datos aprendieron ustedes para decir, puedo guardar hasta 8 elementos de ese tipo? Sí, sé que lo vimos, pero la verdad es que no me acuerdo. ¿Mm? Profe, y haciendo un new en el constructor y cuando le mandamos al robot le ponemos 8. No. Me mata entonces. El Mumuki lo vieron a esto, ¿no? Exactamente. El Mumuki y en la primera parte, sobre todo, se recruzaron. Entonces, ¿cómo puedo decir que tengo 8 baterías? ¿Batería qué tendría que ser? Ah. Un arreglo, Ujú. ¿sí? ¿De cuántas posiciones? 8. 8. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, Entonces, Sí. esa es otra forma de decir que tiene que tiene 8 baterías, ¿sí? Para no tener que tener 8 baterías. ¿Ok? Bien. Vamos hasta ahí. Ahora, hay situaciones, ¿sí? Bueno, en el ejemplo, en el trabajo práctico de ustedes, tenías ninguna o una batería como máximo, ¿sí? Por eso es que cuando lo pasaban a código, cuando lo pasaban esto a código, el robot tenía un solo atributo de tipo batería, ¿no? Que si no tenía batería estaba nulo y si tenía batería estaba instanciado. Bueno, ahora, esta es una asociación, ¿sí? Asociación. Así como la herencia es una relación del tipo es un, así como la dependencia es una relación del tipo usa un, la asociación es una relación del tipo ¿Mm? No me acuerdo el nombre de ese, profe. Fíjense, a ver, ¿Explícito no, profesora? no, ¿Agregación? no. Yo les pregunto, ¿qué tiene un robot en este modelo? A ver, ¿qué tiene un robot? Y tiene una batería. ¿Y qué Tiene más tiene? batería y modelo. Bien, entonces cuando les pregunto qué tiene una determinada clase, ¿qué me están describiendo ustedes acá? ¿Qué son Atributos estos? y Los los atributos, en este atributos. caso, los atributos. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando yo les pregunto, cuando les preguntamos qué tiene, ustedes describen características de ese elemento. ¿Sí? Entonces, Sí. la asociación es una relación de tipo tiene un. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, Porque se da a nivel atributos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué robot tiene una relación de asociación con batería? Porque el robot tiene un atributo de tipo batería, por eso es una asociación. ¿Van siguiendo? sí, profe. Sí. Bien. Ahora, hay situaciones, imaginen, vamos a imaginar, acá, vamos a tomar 2 clases, ¿sí? Supongamos, bueno, que podría ser, para no complicarlo, seguimos con el robot, ¿sí? Y yo quiero decir que el robot tiene, aparte de una batería, tiene piezas, ¿sí? Esas piezas podrían ser brazos, piernas, cabeza, bueno, tiene piezas. Entonces, es una asociación, ¿sí? Y quiero decir que puede tener varias piezas, ¿sí? Un robot, eso es un asterisco, ¿eh? Un robot puede tener varias piezas. Sigue siendo una asociación, ¿sí? O sea que además de tener batería, además de tener modelo,
tiene de tipo pieza, tiene piezas, que podría ser un arreglo, de tipo pieza. ¿Ok? ¿Van siguiendo la idea? Ahora, yo quiero dar a entender que el robot es un todo y las piezas son las partes que forma ese robot. ¿Cómo podía representar a esta asociación para dar a entender eso? Que un robot es un todo para mí. Quiero dar a entender eso nada más. ¿Mm? Fíjense, a ver si puedo crear acá un UML, porque no tengo ninguno creado. De clases. New. Class diagram. Bueno, me juego con el nombre. Fíjense. Vean que cuando ustedes usan el UML de NetBeans, vieron que tienen la asociación, ¿sí? Que es un is, es un. La dependencia, que es usa un. La asociación tiene. Y fíjense que acá tienen dos tipos más de asociación, ¿ves? Has, ¿ves? Tiene. Profe, no sé si está compartiendo NetBeans, no se ve. Ah, bien. Entonces, esperen que dejo de compartir así. Comparto así. Fíjense, cuando ustedes crean en NetBeans, diagrama UML, ¿sí? Fíjense que si tienen dos clases, por ejemplo, tienen dos clases y las quieren relacionar de alguna manera, acá tienen estas flechitas, ¿ven? La herencia, la relación del tipo es un. Acá tienen la dependencia, relación del tipo usa un. La asociación, ¿ves? Has, tiene. Pero hay dos has, dos asociaciones más acá también. Dos tipos de asociaciones más. Una es la agregación, eso, y y la la otra es otra. composición. Sí, señor. Composición. Exactamente. Entonces, cuando ustedes quieren, por ejemplo, dar a entender, ¿sí?, que algo es un todo, que la clase de donde parte la relación es un todo, y las demás son partes que la forman, yo puedo representar eso como una asociación de tipo agregación o composición, ¿sí? Poniendo un diamante acá en blanco, como un rombito. Ese en realidad es un rombito. Un diamante en blanco significa que es una asociación de tipo agregación. Es una asociación como entre el robot y la batería. Nada más que agrega un matiz semántico en el que el robot es un todo y las piezas son partes que forman el robot. Nada más que eso. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando quiero dar a entender profe. eso, que estaba mirando el chat justo, cuando quiero ver, cuando quiero representar eso, que una clase es un todo y las demás son partes, a esa asociación la puedo representar de esta manera, como una agregación. ¿Sí? Como una agregación. ¿Sí? ¿Y cuándo digo que es una composición? Que sigue siendo lo mismo, o sea, hay un todo formado por partes, pero no es una agregación, es una composición. ¿Cuándo decíamos eso? Es decir... Cuando ese todo está compuesto por... No. No. Yo estoy mudo, profe, porque la verdad que no sé. No me Bien. acuerdo. Eso. Bueno, ¿cuándo es una composición? Cuando es el todo el que se encarga de crear las partes. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, si yo al hacer un ñu de robot, el robot se encarga de crear cada una de sus partes, sus patitas, sus brazos, su cabeza, entonces yo diría, sí, un robot está compuesto de piezas, pero esas piezas no se las paso de afuera, el robot las crea cuando instancia un robot. ¿Sí? Entonces, esa sería una asociación de tipo composición y es
él el que crea todas las partes. Entonces eso se representa así, con un diamante, cabeza negra, ¿ves? Pintado. Bien. ¿Ok? Bueno, bastante flojos hasta acá, ¿eh? Bastante flojos. Y la Entonces, mayoría ha visto la teoría porque la ha descargado por lo menos a la teoría de relaciones. O sea que Javier, Santiago, Yamila ha visto la teoría. Por ahí Nicolás no la ha descargado, no la ha visto todavía. Pero hay una teoría de relaciones donde justamente sale explicado con otros ejemplos esto de las relaciones, ¿no? Y explica cómo son, en el caso de la asociación que decía el profe, por ahí podemos tener distintos tipos de asociaciones. Algunas son inherentes al objeto y los crean, forman parte, y otras pueden no ser tan dependientes, sino que pueden seguir existiendo independientemente de que yo destruya el objeto del que forman parte. exactamente. ¿Sí? Bien. Hay veces que con solo ver la clase por ahí no alcanza. Siempre ustedes tienen que profundizar con el tema de la teoría, ¿no? O por ahí, con la clase a lo mejor no alcanzan a entender el tema. Fíjense que en la plataforma tienen material de soporte teórico y tienen también algunos ejemplos en videos también. ¿Sí? Bien. Hoy vamos a poner el foco en esta relación, en la de herencia, ¿sí? En esta relación de herencia. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ahí, a ver qué vieron acerca de la herencia respecto. Sabemos que la herencia es una relación del tipo es un. ¿Qué han leído? ¿Es una relación de qué tipo? Eh, ¿Qué aparecieron? ¿Qué términos aparecieron? de generalización. O sea, Es un, tenemos una superclase donde va a tener atributos generales, después va a tener subclases bien, donde van a heredar eh, de la superclase, obviamente. Claro, es una bien. jerarquía, profe. Una Es una jerarquía jerarquía. donde las subclases heredan de la superclase, ¿no es cierto? Sí, señor. Entonces, es una relación del tipo, es una relación jerárquica del tipo generalización, especialización. ¿Y por qué digo Sí, generalización, especialización? ¿A dónde se da lo general? ¿A medida que me voy hacia arriba del árbol este de jerarquía o a medida que me voy hacia abajo? ¿A dónde está lo más hacia general? arriba, hacia arriba. Hacia arriba, sí, señor. ¿Sí? Y a medida que bajo en ese árbol, me voy a lo más especializado, ¿sí? Claro, Perfecto. Entonces ya entendemos que es una relación jerárquica en donde las clases que están por arriba, como ustedes dijeron, del árbol ese de jerarquía se llaman superclases o clases padre, ¿sí? Y las clases que están por debajo de ese árbol de jerarquía son las que ustedes llaman subclases o clases hijas. Sí. Subclases o clases hijas. Bien. Siguiendo con el ejemplo que habíamos puesto recién, en donde teníamos, por ejemplo, un vehículo. Como vehículo teníamos, por ejemplo, un auto, me habían dicho ustedes, y vamos a agregar otros vehículos más. Vamos a agregar acá, por ejemplo, una moto, Y la bici de profe Pedro. y vamos a agregar la bicicleta del profe Pedro, exactamente. Bicicleta. Perfecto. Entonces, ahí tenemos, ¿sí?, 3 tipos de vehículos, ¿no? 3 tipos de vehículos. Perfecto. Ahora bien, recién ahí decía Javier que la superclase tiene atributos, por ejemplo, o características, como ustedes le quieran llamar, que heredarían las subclases, ¿sí? Entonces, ¿qué características pondrían en este caso en vehículo para que sean generales o genéricas a todos los tipos de vehículos que tenemos por debajo del árbol de jerarquía? ¿Qué le podrían poner? ¿Qué atributos? Patente. Bueno, aunque la Patente. bici. Sí, No bueno, tiene puede ser. patente.
Ujú, tal cual. ¿no? Rueda, profe. Ruedas. Ruedas, bien, ruedas. ¿De qué tipo sería rueda? String. No, un int, profe, porque es la cantidad de No, ruedas. perdón. Claro, exactamente. Claro, Podría ser también un string, pero por claro, ahí es si más quisiera claro si decir es la un encaje. marca de la rueda, Bien, una Michelin, una. claro. Eso sería, podría ser la marca del vehículo, ¿no? Sí, Marca, ¿no? Ya que todos tienen una marca. Autos, motos, ¿sí? ¿Y qué tipo podría ser marca? ¿De qué string. tipo? Ahora String, sí. bien. ¿Algún otro atributo que se les ocurra? Eh, Color. Color, bien. ¿Color de qué tipo podría ser ese atributo? String también. Podría ser string, ¿sí? Podría ser string. y Entonces, bocina, porque Santiago tiene una bici con bocina. bueno, también. Y bocina podría ser booleano, ¿no? Si tiene Claro. bocina Claro. o no. Bien. Bueno, vamos a suponer que son estos porque no me entran más ahí en el cuadrito. Vamos a suponer que son estos los atributos, ¿sí? Y ustedes, por lo que leyeron de teoría, saben que si yo pongo estas características acá en vehículo, evidentemente todos los que son vehículos la van a tener, ¿sí? La tendría. Sí. Ujú. Bien. Y también saben que yo puedo implementar el concepto de Métodos. encapsulamiento, por ejemplo, poniendo los atributos como privados o como que también podría ponerlos si quiero que se hereden directamente. ¿Mm? Eh, ay, no me va a salir la palabra. Que se representan así, con un signo numeral. Yo podría poner los atributos privados, que está perfecto, o podría ponerlos también Eh, como protegidos. ¿Sí? protegido, sí, Protegido. perdón. Como protegidos. Bien, que si bien, digamos, los pongo como protegidos, son heredables, pero también tengo que tener los respectivos métodos a través de los cuales yo pueda poder ver el estado de esos atributos o pueda cambiar el estado de esos atributos, ¿no? Los getter y setter, profe. Exactamente. Yo voy a poner getter y setter así para no escribir cada uno de ellos. Tendría que tener los getter y setter. Perfecto. Que también sé por teoría que si estos son privados, si los atributos son privados, las clases hijas no lo No, heredan, no, claro. pero pueden accederlo a través de esos métodos getter y setter si quisieran, ¿sí? Ya que a los métodos sí lo heredan. Bien, perfecto. Ahora bien, eh, también la clase padre o superclase podría tener, ¿qué sería esto? A ver si yo lo escribo acá. ¿Qué es Un esto? A ver, método, un método constructor. Un constructor. exactamente, ¿sí? Podría tener un constructor. Y de esta manera estoy dando a entender que cada vez que construyo un vehículo, ¿sí? Ya sea un auto, una moto, una bicicleta, les voy a tener que setear estos valores, ¿no? Darle estos valores. La cantidad de ruedas que tiene, la marca y el color que tiene, ¿cierto? Sí. Ahora bien, Sí, profe. recién se concentraron en características generales para todas las subclases. Vamos a concentrarnos en métodos. Por ejemplo, a ver un método, un comportamiento que tengan todos los vehículos. Acelerar, frenar. Sí, podría ser. Si yo pongo el comportamiento acelerar, ¿qué significaría acá? Que todos van a poder acelerar, Sí. Ujú. ¿sí? ¿Cómo aceleraría un auto? Y, no sé, por ejemplo, pisando el pedal de acelerador. Claro. Bueno, ¿cómo aceleraría una moto? Con el puño, girando el puño, ¿Y cómo acelerarías la bicicleta? girando el Pedaleando. pedal. Más fuerte, ¿no? Haciendo más fuerza. Bueno, ahora, supongamos, ¿sí? Bueno, estamos en el acelerar. Este método acelerar, ¿debería recibir algo como parámetro? ¿Mm? ¿Podría recibir algo como parámetro o no? Sí, sí, podría. ¿Y qué podría? Si
¿Qué tendría que Claro, recibir? no quería llegar a esa pregunta. Podría tranquilamente implementarlo sin poner nada, que cuando llame al método acelerar, de alguna Claro. manera, haga algo, ¿no? Sí. Y supongamos que, para no complicarnos la vida, y que no devuelve nada. ¿Sí? Vamos a suponer que es un void. ¿Sí? Pero la pregunta que les quiero hacer es esta. La pregunta que les quiero hacer es esta. Ustedes recién me dijeron cómo implementarían el método acelerar en un auto. Bueno, el acelerar sería apretando la palanca, el pedal del acelerador. En la moto, con el puño, ¿sí? Girando el puño, por ejemplo, la manopla. Sí. En la bicicleta, pedaleando más fuerte. Ahora, si yo me paro acá en un vehículo, ¿sí? ¿Cómo implementarías el acelerar en un vehículo acá? ¿Serías capaz de No, definir? Porque es es muy muy general. genérico. Es muy Claro. genérico, exactamente. Entonces, supongamos que tomás esta decisión de decir que acá, en vehículo, el acelerar es muy genérico, ¿sí? Y no tendría forma de implementarlo. ¿Cómo lo declararías a este método? ¿Abstracto, profe? Abstracto. Exactamente. Bueno, no hay forma por ahí de ponerlo a eso. A veces se sabe poner, se lo declara como abstracto poniéndolo en cursiva, ¿sí? En letra Sí. itálica. Creo, profe, que el ICO-ML te deja poner abstract. Sí, no. Te pones la propiedad Lo deja, abstracta, pero no te lo Ah, marca ahí. En bien. realidad, debería claro, lo aparecer deja sin así cursiva. en cursiva. Si no, bueno, vamos a suponer que le podemos escribir nosotros si nos deja abstract. ¿Y qué consecuencias trae esto? Si yo tengo este método abstracto, ¿qué Es- consecuencia trae? Las subclases están obligadas A a adquirir ese implementarlo. método. Ujú, Eh, implementar. eh, O sea, estamos de acuerdo que las clases hijas heredarían todo, ¿no? Inclusive este sí, método. Pero sí, están obligadas a implementarlo, ¿cierto? Eso es lo que Sí. están diciendo. exacto. Sí, ¿Y qué sí, otra sí. consecuencia trae? O sea, si yo lo pongo acá el método, las clases hijas están obligadas a ver que me deja pegarlo. Están obligadas a darle una implementación, ¿sí? Acá no ponerlo como abstracto. Claro. Claro. Cada uno tiene su forma de acelerar. Exactamente, ¿sí? A ver, esperen que quiero escribirlo. Pero ¿qué otra consecuencia también trae? ¿Mm? ¿Afecta en algo a la clase vehículo? No, no debería. La pregunta, profe, la verdad que no recuerdo, pero la clase no debería ser abstracta. Exactamente. Ya cuando ustedes en una clase Ah, claro. deciden, ¿sí?, que un método es abstracto, la clase vehículo en este caso tiene que ser abstracta también, Abstracto. ¿sí? Lo puedo Sí, representar está así bien. con la palabra abstract acá Me arriba. acordé, me acordé, me acordé. Es que Bien, los dos somos uno, Santi. Vamos, vamos, está vamos. bien, está bien. Ya somos equipo. Bien. Se dan cuenta, ¿no? Las modificaciones que van teniendo. Sí, Entonces, fíjense que ustedes decidieron poner en vehículo el método acelerar como abstracto porque no tendrían forma de implementarlo, porque es muy genérico ahí, ¿sí? Ahora, también podría suceder que ustedes toman la decisión de que el método sea abstracto para obligar a las clases hijas a que lo implementen, ¿se entiende? Ujú. ¿Sí? O porque es muy sí. genérico ahí arriba, o porque quieren obligar a las clases hijas a que lo implementen. Esa podría ser la decisión también, que lo lleva a que el método sea abstracto. Genial. ¿Está ahí? Perfecto. Ahora, en código, ¿cómo dicen, por ejemplo, que la clase auto hereda de vehículo? ¿Cómo pongo eso en código? Con la Extend. palabra extend. Exactamente. O sea Extends. que en código ustedes pondrían public class auto, ¿no? Por ejemplo, extends, en plural, ¿no? Ujú. Sí, Vehículo. de vehículo. Perfecto. Algo así es lo que harían ustedes en código, ¿no? Para decir que la clase auto hereda de vehículo. Es un Ahí- vehículo. Hasta ahí, genial. Ahora, supongamos, ¿sí?, que de pronto ustedes tienen un comportamiento, ¿sí? Quieren que todas, tienen por acá algo que es motorizado, ¿no?
y tienen un comportamiento, vamos a poner acá, que es encender motor. ¿Sí? Y resulta que quieren que ese comportamiento, encender motor, lo tengan los vehículos que están motorizados, los que tienen motor. ¿Cuáles serían? El auto y la moto. El auto y la moto, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa acá? Yo podría decir, supongamos que motorizado es una clase, ¿no? Yo podría decir que el auto hereda de motorizado también y que la moto hereda de motorizado también. Podemos hacer una interfaz, profe. No Claro. podría, ¿sí? Porque una clase no puede heredar de más de una clase. Entonces, motorizado tendría que ser ¿qué cosa? Si quiero lograr eso, Una interfaz. Una es lo que interfaz. dijeron ustedes. Exactamente, bien ahí. Entonces, acá motorizado, en lugar de ser una clase, sería una interfase, ¿sí? Que es como si fuera una clase 100% abstracta, ¿no? O sea, Ujú. que en código, motorizado sería algo así. Public, nada más que en lugar de ser class, es interface, motorizado, ¿sí? Y tendría acá adentro un método que es público, que es void, no retorna, que es abstract, que es void, y se llama encender Encender motor. motor. ¿Sí? Algo así, termina en punto y coma, porque es abstracto. ¿Sí? Ujú. Sí. Bien. Entonces ahora yo podría decir tranquilamente que el auto, en lugar de decir que hereda de motorizado, ¿qué digo? Ay, se me fue la palabra. Implementa. Implementa la interfaz motorizado, que es una especie de herencia. ¿Sí? Es una herencia ¿Cómo también. se...? ¿Y cómo se Ah, no, no. dibuja? Así. Se dibuja con una línea guionada, ¿sí? Como si fuera Sí. una dependencia, pero la cabeza de la flecha es blanca, como la de la herencia. ¿Sí? Entonces ahí Bien. tengo que el auto implementa motorizado y la moto también implementa motorizado. ¿Sí? Entonces, Bien, y en la clase, en la subclase ahí, en eso, iría. iría que el auto extiende de vehículo y separado Implementa. implements, Ahora sí. para que se me achicó el cuadrito, implements, en plural Motorizado. también, y la interfaz, motorizado. Bien. ¿Sí? Claro. Quedaría algo así. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a suceder acá? El auto va a estar obligado, el vehículo, perdón, sí bien digo, el auto va a estar obligado a implementar el acelerar, que hereda de vehículo, que es abstracto, y va a estar obligado a implementar el encender motor, que hereda de la interfaz, igual que la moto, Motorizado. de la interfaz motorizada. ¿Sí? Sí. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué trae como consecuencia esto? ¿Qué trae como consecuencia la herencia? Que yo puedo, por ejemplo, vamos a sacar así, vamos a la parte, yo puedo, por ejemplo, en una variable de un supertipo, ¿sí? O sea, sabemos que vehículo es abstracto, ¿sí? ¿Qué consecuencia tiene que vehículo sea abstracto? ¿Voy a poder crear objetos de tipo vehículo? ¿Voy a poder hacer un new de vehículo? No. No, profe. No, ¿sí? Por más que vehículo tenga constructor, que la clase tenga constructor, pero es abstracta vehículo, entonces no voy a poder crear objetos de vehículo, pero sí voy a poder declarar variables de tipo vehículo. Entonces yo en una variable de tipo vehículo, ¿sí? Yo podría declarar una variable de tipo vehículo, pero ¿qué voy a guardar ahí? Y cualquiera que sea un vehículo, o sea, yo acá podría guardar, por ejemplo, un auto. ¿Vamos hasta ahí? O Sí. podría guardar una moto, o podría guardar una bicicleta. ¿Sí? Ahora, de la misma manera sucede con las interfaces. Como la interfaz es una clase que es 100% abstracta, yo no podría crear un objeto del tipo interfaz. No podría crear un objeto, no podría hacer un new de motorizado. Pero sí podría, por ejemplo, en una variable de tipo motorizado, podría guardar algún objeto que implemente esa interfaz. Es decir, podría guardar un auto, podría guardar una moto, pero no podría asignarle una bicicleta, porque una bicicleta no es un motorizado.
¿Sí? Sí. Bien. Bien. Además, gracias a la herencia y a lo que es, ¿cómo se llama ese concepto en programación? Cuando yo en una clase hija vuelvo a escribir un método que tengo en la clase padre, pero con otro comportamiento. ¿Cómo se llama ese concepto? ¿Firma, profe? Firma sería el nombre que tiene el método. Esto se llama Sobreescritura de métodos. sobreescritura. Sobreescritura, perdón. Sobrecarga es cuando tengo dos métodos con el mismo nombre en una misma Ajá. clase, Ah, cuando claro. tengo dos métodos con el mismo nombre, pero tienen diferentes firmas, es decir, varían Bien, en bien, los perdón. parámetros que recibe, ¿no? Entonces, gracias a la herencia y a la sobreescritura de métodos, aparece un concepto que es el de polimorfismo, ¿sí? Sí. Fíjense en esto. Perdón, cuando hablamos de sobreescritura de métodos, es cuando estamos hablando de los métodos propios de la subclase, ¿no? Aparte que Hablamos no de tienen sobreescritura de método heredados. cuando estamos en relación de herencia. Sí. Y en la clase hija volvemos a escribir el método, como lo tenemos en la clase padre, con otro comportamiento. Ah, bien. ¿Sí? Claro, porque Ahí aparte hablamos de... tiene su propio comportamiento después cada clase. Puede tener sus propios métodos también. Por ejemplo, la bicicleta, además de tener acelerar, podría tener algo que sea propio de una bicicleta, que podría ser, no sé, poner cadena. Bueno, eso también puede tener la moto. Haber algo que sea propio de una bicicleta. Eh, bueno, podría tener su propio comportamiento. O hagamos una cosa. La botellita de agua. Eso, bueno. Poner botella. Bueno, tenemos un método, poner botella que sea propio de la bicicleta. ¿Sí? Y así cada una de ellas, ¿no? La moto o el auto. ¿Ok? Ahora, si nos fijamos en el ejemplo de la derecha, ¿sí? Nosotros tenemos una variable de tipo vehículo, que en este caso está apuntando a un auto, ¿no? Si nosotros hacemos en código B1 punto, vamos a ver lo público del objeto de tipo vehículo, B1 es de tipo vehículo, ¿no? Entonces yo pongo B1 punto, voy a ver lo público de vehículo. En este caso podría ser el acelerar, ¿ok? Ahora, en tiempo de ejecución, cuando esto esté funcionando, ¿sí? El acelerar que se va a ejecutar, el método acelerar que se va a ejecutar, no va a ser el de vehículo. ¿Cuál va a ser? El del auto. El del auto, ¿sí? Va a ser el del objeto al que esté apuntando la variable B1. Si bien B1, vuelvo a repetir, es de tipo vehículo, pero en tiempo de ejecución, vehículo, la variable B1 está apuntando a un auto. Entonces el acelerar se va a ejecutar como el acelerar de un auto. Si yo de pronto cambio acá, en esta primera línea, y digo, no, no apunta a un auto, apunta a una bicicleta, ¿sí? Fíjense que el mensaje sigue siendo el mismo. Vehículo acelerar, le digo. Entonces va a acelerar en este caso como que Como la bicicleta. Como Pues. le como la bicicleta. Entonces, ese tipo de comportamiento, ¿sí? Que varía en tiempo de ejecución dependiendo del objeto al que está apuntando la variable, es lo que se conoce con el nombre de polimorfismo. ¿Sí? Polimorfismo. Para que se dé el polimorfismo, tiene que haber herencia y sobreescritura de métodos. ¿Sí? Bien. Bien. Esto permite, por ejemplo, lo siguiente, permite reusar código y permite, por ejemplo, la creación de métodos genéricos, ¿sí? Supongamos que ustedes tienen por aquí una clase llamada, no sé, pistas, por ejemplo, ¿no? Y en pista tienen un método llamado, a ver, por ejemplo, vamos a ponerle competir. ¿Sí? Vamos a suponer, tiene un método, no sé si competir, un método andar. Ahí está, método andar. Y recibe por parámetro un vehículo. ¿Sí? Es decir, que la clase pista depende
de la clase vehículo, ¿no? Entonces, cuando instancie un objeto pista e invoque su método andar y le pase un vehículo, yo acá le puedo pasar cualquier vehículo. Le voy a poder pasar un auto, una moto o una bicicleta, ¿sí? Entonces, independientemente del vehículo que yo le pase acá, le puedo decir acelerar. ¿Se entiende? Si no Sí, sí, sí. existiera la herencia, si no existiera la herencia y por ende el polimorfismo, y yo tuviese una pista y tuviese que hacer que cada vehículo que me den, hacerlo acelerar, yo tendría que tener un método de andar que reciba una moto, un método de andar para una bicicleta, un método de andar para un auto. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí. ¿Ah? Entonces, de esta forma, fíjense que con un solo método, independientemente del vehículo que me pase, yo lo podría hacer, por ejemplo, acelerar. ¿Sí? Sí. Bien. Continuando con esto, con respecto a que en una variable de un supertipo yo puedo guardar un subtipo, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, en el caso de la derecha, en donde tengo una variable de tipo vehículo que apunta a una bicicleta, habíamos quedado que si yo invoco el método acelerar de vehículo, se va a ejecutar el de bicicleta. ¿Sí? Sí. Ahora, resulta que cuando yo pongo B1, voy a ver lo de vehículo. ¿Sí? Acelerar, los getter y setter de vehículo, pero no voy a ver lo de bicicleta. Yo no le voy a poder, por ejemplo, no voy a poder invocar a través de la variable B1 el método poner, no era poner, era poner botella. ¿Sí? Supongamos que quiero invocar de la bicicleta el método poner botella. ¿Ok? Yo digo, bueno, sí, lo hice acelerar, pero ahora yo quiero, de esa bicicleta a la que está apuntando B1, invocar el método poner botella, que es el de bicicleta. ¿Cómo haría eso? Y tendría que hacer un B1 punto bicicleta. No. A ver, si yo pongo B1, veo lo público de un objeto de tipo vehículo. Perdón. Sí. ¿No? Entonces sería bicicleta. Bicicleta mayúscula. Bicicleta. ¿Sí? Punto poner botella, o sea, el método de la bicicleta. Pero bicicleta es la clase. Si yo pongo punto, no es una instancia, es una clase. Ah, claro. A ver, ¿ustedes entienden algo que hablamos la clase pasada? Que la máquina virtual Java, a la memoria RAM, la divide en dos partes, ¿no? Una es el stack y la otra parte es el heap o montón. En el stack están las variables que ustedes declaran, ¿no? Y en el heap, los objetos que se instancian. Entonces, ustedes tienen acá en el stack una variable B1. B1, ¿no? sí. Cuando se hizo new bicicleta, se creó en el heap un objeto de tipo bicicleta que está siendo referenciada por la variable B1. ¿Sí? Pero B1 de tipo vehículo. Entonces yo pongo B1, punto, veo lo que tiene un vehículo. Si yo pongo B1, punto, acelerar, ¿sí? Lo puedo invocar al método acelerar porque un vehículo tiene el método acelerar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Acá yo tengo una bicicleta. La bicicleta tiene sus atributos y tiene sus métodos. Acelerar, que heredó de vehículo, y tiene además su método propio que es poner botella. Sí. Ah, profe, ¿podría ser B1.bicicleta.poner botella? No. No. ¿No? Yo quiero... ¿De qué tipo tendría Eso que lo ser? dije yo. A ver, Es mire, verdad, es verdad. ¿de qué tipo tendría que ser B1 para que yo pueda verlo de bicicleta? ¿Sí? ¿De qué tipo tendría que ser B1? Bicicleta. De tipo bicicleta, ¿sí? Pero bueno, en Ah, este bien. caso B1 es de tipo vehículo, que guarda Sí. una bicicleta. Entonces, yo ahora quiero, en la línea siguiente, lo que yo quiero ahora acá es rescatar la bicicleta que quedó guardada acá en B1. ¿Sí? Es decir, yo quisiera
en una variable de tipo bicicleta, ¿sí? Yo quisiera ahí rescatar la bicicleta que está guardada en B1. ¿Sí? Pero ¿qué pasa acá? B1 es de tipo vehículo y B1 en mayúscula, con B larga, perdón, es de tipo bicicleta. Yo no podría guardar en una variable de tipo bicicleta un vehículo. ¿Qué tengo que hacer acá para rescatar la bicicleta? Para poderla guardar a la bicicleta que tengo en B1, para no confundir, este va a ser B. ¿Qué tendría que hacer acá? Para guardar en la variable B lo que hay en B1. A ver, miren, para que lo entiendan de otra forma, vamos a verlos con los tipos primitivos, ¿sí? Vamos a ver con respecto a los tipos primitivos numéricos. ¿Cuál es de los tipos primitivos numéricos el más grande de los enteros? ¿Cuáles son los tipos numéricos enteros? Int, ¿cuál es el otro? A ver. Long. Long. Long es más grande que int, ¿no? Entonces vamos a poner long, int. ¿Cuál sigue, chico? El más chico, en tamaño. Short. Y el último, el más chico de todos. El byte. Bit. Byte. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora quiero que presten atención a esto. Supongamos que tenemos en una variable entera x el número 12. ¿Sí? Sí. Y de pronto yo abajo tengo otra variable entera, L, y quiero guardar ahí lo que hay en X. ¿Sí? ¿Puedo? No, necesito un auxiliar. Para. Acá vamos a suponer que esta es long. Acá. En una variable long, L, lo que hay en X. ¿Puedo guardar un entero? Porque X de tipo entero. ¿En una variable de tipo long? ¿Puedo guardar lo que hay en una caja de zapatos en una caja de televisor? No. ¿No entra? Si vos tenés algo en una caja de zapatos, ¿no lo podés meter en una caja de televisor sin que se rompa? Bueno, sí. Imagínate un televisor plano. Imagínate un televisor grande. Yo soy más viejo. Bueno, a ver, hagamos. Lo que tengo en una caja de zapatos, ¿lo puedo guardar en una caja de impresora, por ejemplo? Sí, profe. ¿O de fotocopiadora? Sí, se puede. Sí, se puede, ¿no? Bueno, el long sería la caja de fotocopiadora y el in sería la caja de zapatos, que es más chica. No hay problema, lo puedo guardar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama este concepto en donde yo quiero guardar en una variable de un tipo algo que es de un tipo más chico, digamos? ¿Cómo se llama esto? Bueno, a ver, sigamos a ver si cae la ficha. Bueno, ahora quiero al revés. Estamos reoxidados, profe. Sí, pero ahí, y creo que por ahí no quiero confundirlo más. Supongamos que ahora tengo al revés. En una caja de fotocopiadora, ¿sí? Y tengo el número 12. Y quiero guardar lo que hay en la caja de fotocopiadora, que yo no sé, ahí veo que hay un 12, pero podría haber otra cosa. Quiero guardar en una variable de zapatos, Z, eso que hay en una caja de fotocopiadora. ¿Podría entrar lo que hay en una caja de fotocopiadora en una caja de zapatos? Y no. No. Entonces esto no compilaría esta última línea. Salvo que yo le diga explícitamente que lo quiero meter. ¿Cómo digo que quiero pasar esto que hay en una variable de tipo long en una variable de tipo entera? Que lo quiero convertir a entero. Un casting, profe, hay que castear. Un casting. Entonces lo que yo tendría que hacer acá es decir que voy a castear lo que hay en Y, lo voy a castear a int. ¿Sí? ¿Y qué estoy diciendo con eso? Y que bueno, si en la caja del televisor hay algo más grande que lo que podría entrar en una caja de zapatos, y bueno, que lo haga entrar como sea. Yo estoy consciente que si pierdo algo no hay problema. ¿Sí? Entonces, cuando yo guardo algo más chico en una variable de un tipo más grande, eso se llama upcasting.
¿sí? Ah. Como en este caso, fíjate que yo guardo algo que hay en una caja de zapatos, una caja de fotocopiadora. Se llama upcasting. Quiero guardar algo que hay en una variable de tipo entero, en una variable de tipo long. Y lo puedo hacer directamente, no hay problema. Pero cuando quiero hacer al revés, quiero pasar algo que hay en una variable de un tipo más chico, en algo más grande, perdón, de un tipo más grande en un tipo más chico, tengo que forzosamente castear, ¿sí? Entonces, cuando guardo algo que hay en una variable más chica, en una variable de tipo más grande, esto se llama upcasting y no hace falta que yo aclare que voy a castear lo que hay en X a tipo long, porque entraría, ¿sí? Si bien X de tipo entero y L es de tipo long, ¿sí? No hace falta que yo aclare acá que voy a castear a long, ¿sí? Es redundante porque va a entrar, ¿sí? Entonces, eso se llama upcasting. Ahora, cuando guardo al revés, algo que está en una variable de un tipo más grande, por ejemplo, en un long, a una variable de tipo más chica, como en un int, tengo que castear sí o sí. Y esto es un downcasting. Quiero guardar algo que está en algo más grande, en algo más chico. En el caso del downcasting, tengo que explícitamente decir que lo voy a castear, ¿sí? Poniendo entre paréntesis. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es el tipo más genérico, el tipo más grande entre vehículo y bicicleta? Y B1. Vehículo, ¿cierto? Entonces, Sí. yo tranquilamente puedo guardar una bicicleta en un vehículo, no hay drama, ¿sí? Pero ahora, acá abajo, fíjate que yo quiero guardar algo que hay en una variable de tipo vehículo, en una variable de tipo bicicleta. Quiero guardar algo que hay en una variable, en una caja de fotocopiadora, en una caja de zapatos, ¿sí? Entonces, si yo quiero rescatar la bicicleta que está guardada en la variable B1, en la variable B, que es de tipo bicicleta, tengo que explícitamente castear, ¿sí? Tengo que decirle que voy a rescatar Bicicleta. bicicleta. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, Sí. ¿qué sucede en esta línea? Y bueno, cuando se ejecute esa línea, en el stack voy a tener otra variable llamada BI, que va a apuntar al mismo objeto al que está apuntando la variable B1. O sea, los dos van a estar apuntando al mismo objeto, a la misma bicicleta. Nada más que B1 la va a ver como un vehículo y BI la va a ver ahora como una bicicleta. Va a poder usar todo lo de bicicleta, acelerar, poner botella. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Entonces yo podría, línea siguiente, decir BI punto, podría ponerle, invocar el método acelerar, porque lo tiene, la bicicleta. Podría invocar el método poner botella, ¿sí? Podría usar todo como una bicicleta. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora, ¿cuál sería el inconveniente acá? Supongamos que yo acá, en lugar de poner una bicicleta, pongo una moto. ¿Sí? Supongamos que yo ahí, en lugar de poner una bicicleta, pongo una moto. Las líneas siguientes, ¿compilan o dan error? Y van a dar error. Pero en tiempo de compilación, mientras vos estés escribiendo el Perdón, código. claro, B1 acelerar va a andar bien. Todo va a andar. Compilar va a compilar. ¿Sí? Todavía no lo ejecuto. Yo escribí el código, no lo ejecuto. ¿Eso compila o va a avisar Sí. el IDE que puede haber un error? Sí, va a compilar. Va a compilar. ¿Por qué va a compilar? Y porque se puede hacer, o sea, porque la clase vehículo es la Sí. superclase. Bien. O sea que en una variable B1, ¿podría guardar una moto? Sí, profe. Claro. Sí. ¿Podría decirle a una variable, a un vehículo acelerar? Sí, Sí. ¿Podría haber dentro de la variable B1, que es de tipo vehículo, ¿podría haber una bicicleta? sí, Sí. Y si es una bicicleta, BI es una bicicleta. ¿Le puedo sí, decir acelerar a la bicicleta? sí, Sí. ¿Le puedo decir poner botella? Sí. sí. O sea, compilar, compila. Pero cuando lo ejecute, ¿sí?
La línea 1 va a compilar, va a crear la moto. La línea 2 también va a compilar, va a poder acelerar esa moto. Pero ¿qué va a pasar acá con la línea 3? Se va a transformar en una bicicleta. Va a tratar de castear lo que hay en B1 en una bicicleta, pero no hay una bicicleta. No, hay una moto. Entonces ahí el programa provoca una excepción, ¿sí? Que es del tipo class cast exception, ¿sí? Provoca una excepción del tipo un error de casteo, ¿sí? Porque se encuentra que en B1 no hay una bicicleta, hay una moto, ¿sí? ¿Y cómo podría prevenir eso? ¿Cómo le podría decir acá, en una línea antes, que si en B1 hay una bicicleta, la castea bicicleta, y si no, no haga nada? ¿Cómo preguntaría si lo que hay en B1 es una bicicleta? ¿Mm? ¿Qué operador uso para preguntar si lo que hay en una variable de un determinado tipo es una instancia de otro tipo? Mejor dicho, ¿cómo preguntar para si lo que hay en una variable es una instancia de determinado tipo? ¿Cómo se llamaba el operador que usaban? No me acuerdo, pero sí sé que lo vimos. Sí. Entonces yo acá podría poner si es sí, un if, ¿no es cierto? Si lo que hay en B1 es del tipo Equal. Bicicleta, no. Equal no es. No. Ahí está. Si lo que hay en la variable B1 es una instancia, así uso la palabra, perdón, la palabra instance of, ¿sí? Es un operador booleano esto. ¿Sí? Si lo que hay en B1 es una instancia de bicicleta, bueno, castea bicicleta y acelera la bicicleta y ponerle la botella a la bicicleta. Si no, no hagas nada. ¿Se entiende? Claro. Bien. Yo les he ido mencionando conceptos así sueltos y un repaso muy general de todo lo que tiene que ver con herencia y medio acelerado, ¿no? Sí, Entonces, sí. para poner en práctica esto que estamos viendo, se va a activar ahora un trabajo práctico, ¿sí? En el que lo que les vamos a pedir, lo siguiente, que lean el enunciado de ese trabajo práctico que figura como trabajo práctico 3, ya en segundo se activa, y ustedes lo que van a hacer es armar el diagrama UML, ¿sí? De lo que interpreten. Una vez que arman el diagrama UML, consultan con nosotros, lo debatimos. Una vez que tienen el OK, se ponen con el código. ¿Les parece? Bueno, profe.